Buenas tardes a todos, a todas. Este es un video para suplir el inconveniente que tuvimos el jueves pasado. Ya primero, gracias por comprender la situación. Este video va a estar dividido en dos partes. Vamos a hablar de la actividad obligatoria que van a hacer el jueves que viene en un PAS de manera presencial. Es una actividad escrita. No digo que es un examen, ¿no? Es una actividad escrita que, eh, bueno, habrá consignas que vamos a explicar. Eso es la primera parte del video. La segunda parte del video hablaremos de argumentación, que sería la clase 6. Vamos con la primera parte. Esta actividad obligatoria, dijimos, es un requisito esencial para mantener la regularidad, ¿sí? Ustedes tienen que hacerla. Puede pasar que haya un inconveniente. Me tienen que avisar, ¿sí? Una causa justificada y también deben adjuntar certificado a UNPAS. Lo importante es que haya una muy buena comunicación para que luego de examen no me digan, no, profe, no fui porque no sé qué. Me tienen que avisar, por favor, antes, tienen los medios de comunicación, el mail, mensaje privado, etc. Hagamos un repaso, a ver, de todo esto. Estamos en la primera parte de la materia, que es escritura. Vimos clase 1, gramática. Segunda clase vimos hechos de la demanda, empezar a escribir una pequeña secuencia narrativa. En la tercera clase vimos algunas cuestiones de lenguaje claro, eh, ideas, opciones, son estrategias. En la cuarta clase vimos escritura objetiva y subjetiva, la carga valorativa de las palabras, y por otra parte, el acta de audiencia cuando se quita la totalidad o la mayor cantidad de subjetividad, ¿no? De emociones, y hacer un texto objetivo. Y en la quinta clase se vio análisis de textos académicos, junto con, bueno, forma de citar, etc. Y llegamos a esta parte que es la actividad obligatoria. Si vemos en estas 5 clases, hay una línea que es escritura, y principalmente hechos. Los hechos en el derecho y además en la materia son muy importantes. Entonces, para ver, en la actividad obligatoria dijimos va a ser escrita, no va a ser preguntas a desarrollar o análisis teórico de un texto, sino una producción escrita. Entonces, muchísima atención a estos puntos, a la redacción de hechos. Cuando decimos redacción de hechos puede ser de cualquier tema, mucha atención. Acá vimos solamente accidente de tránsito, pero lo que nos importa a nosotros es la estructura y cómo ustedes van secuenciando esos hechos. El motivo puede ser otro. El mismo derecho es así. Puede ser desde un problema entre vecinos, desde un problema de mala praxis, un problema de daños y perjuicios por diferentes motivos, una cuestión laboral, bueno, penal, administrativa, tributaria. Entonces, la característica varía. Lo que sí, la estructura de ese hecho es similar y se puede mantener en todas las circunstancias cuando ustedes escriban. Porque acá cuando ustedes escriben, están en ese momento escribiendo, tienen que pensar varias cosas. Lo primero, ¿qué queremos escribir y qué queremos lograr con eso? Porque acá estamos escribiendo con un fin, no estamos escribiendo para nosotros. Si bien hay que probar esto, aclaro, la actividad va sin nota. Igualmente yo pongo una nota orientativa y hago una evolución detallada de qué es lo que se puede mejorar. Lo primero que hay que pensar es, bueno, listo, yo estoy escribiendo y qué quiero demostrar con esto. El que va a leer, en este caso yo, ¿qué va a leer? ¿Qué va a entender? ¿Qué le quiero demostrar? Segundo punto, sacarse de la mochila esto de escribir de manera perfecta, es imposible. Este texto que ustedes hacen se puede mejorar ahora, el año que viene, dentro de 2 años y hasta cuando se reciban. Y es más, cuando trabajen en la profesión, si es que trabajan en la profesión liberal, van a ver cómo su escritura va a ir evolucionando. Entonces, estas son sus primeras experiencias. Entonces, mucha atención, por favor, vean todas las devoluciones que hice en el campus, especialmente las devoluciones generales. Especialmente las devoluciones generales.
Entonces, atención a la escritura de los hechos. Puede ser cualquier tipo de tema. Estén preparados para pensar, imaginar. Ahora, lo que sí practiquen y vean en el campus, o pueden hacer borradores en sus casas, porque esto es práctica, es estar escribiendo, escribiendo, escribiendo. Practiquen cómo estructurar el texto. Introducción, desarrollo, conclusión. Y por favor, esto es muy importante, si lean la consigna. Si se pide A, B, C, se responde A, B, C. No se responde A y C, y falta la B, no, se responde todo lo que se pide. Eso es muy importante, porque tiene que ver con la comprensión lectora, de lo que nos requiere, en este caso, la universidad, y qué respondemos. Muy importante. Entonces, va a ser una actividad también de creación. Ustedes tienen que pensar una hipótesis. Pero lo que siempre practiquen es la estructura del hecho. La introducción, bueno, dijimos fecha y lugar, es muy importante. Pensemos qué más. Bueno, los nombres de las partes, y cerramos ahí. Y brevemente, ¿qué pasó? Luego sí, en el segundo párrafo, como siempre estamos haciendo un repaso, ¿no? El mismo relato del hecho. Y este relato del hecho, si bien están los manuales, hay marco teórico, se aprende escribiendo. Consejo, tiene que ser, como decía Aristóteles respecto de los hechos, son acontecimientos que se deben relatar de la manera natural tal cual sucedieron. De manera natural tal cual sucedieron. Entonces, como vemos en la vida, hay un montón de hechos. Por ejemplo, podemos pensar lo que pasó el jueves pasado, que mandó un mail de urgencia del hospital. Entonces, uno va relatando desde el pasado hacia el presente. Mucha atención a eso, porque cuando ustedes están escribiendo sin querer, cometen un error que no es grave, pero empiezan hablando del daño y luego de la causa que genera ese daño. Y tiene que irse al revés. Primero la causa, si uno va entendiendo qué pasaba antes, hasta luego llegar al daño. Si bien, ¿qué pasa? Jurídicamente es indistinto, pero si nosotros queremos hacernos entender, bueno, como una historia natural, no como una película, empezar del pasado hacia el futuro, no cambiar eso. Mucha atención a los verbos, siempre en pasado. Atención también a no repetir palabras, ni el qué, ni el dice, dice. ¿Mm? Atención otra vez a los gerundios, siendo el día tal, no, directamente el día tal. No repetir cuándo. No repetir el nombre del actor o del demandado, sino poner el actor, el accionante, el peticionante, el demandado. ¿Me siguen? Entonces, ese relato, ustedes tienen que buscarlo en tiempo y lugar, las partes, y luego qué pasó previo al daño, cuáles eran las circunstancias. Y luego, si el momento del daño, o sea, lo que causa, y los daños posteriores. Eso, bueno, lo van a ver, pero tengan una estructura. Y luego, como dijimos, está en el campus la petición breve. Entonces, por favor, vean las devoluciones generales. ¿Mm? Las estructuras, practiquen, practiquen, y no tienen problema. Mucha atención también al lenguaje claro, para que vean las reglas, tomen práctica eso también, y a la escritura objetiva y subjetiva. Mucha atención a la clase 4, vean por favor las devoluciones. En el caso de la escritura objetiva, que es borradura de persona, en el campus se tomó el ejercicio, mucha atención ahí, a ese ejercicio, muchísima atención, donde nos colocamos del otro lado del mostrador, o sea, nos colocamos del lado del Estado. Y el Estado, en ese momento procesal, donde se toma declaración y hay alguien que recibe eso, en ese momento, al inicio del juicio, es un momento donde el Estado es imparcial, ¿no? Por esto de la justicia, de los principios procesales, el Estado es imparcial. Por ende, debemos tomar de manera literal lo que está diciendo la persona. No tenemos autoridad para cambiar ni siquiera una coma
de lo que dice. Porque, como vemos, si cambiamos la palabra, podemos perjudicarlo o ayudarlo. Y nosotros en ese momento tenemos que ser imparcial. Por eso es escritura objetiva. Luego eso se va a decidir en el juicio posterior, con las pruebas, si realmente era así o no. Pero nosotros no podemos cambiar lo que está diciendo. No cambiemos la información. Eso es muy importante. No cambiar la información. No cambiar la información. Por ejemplo, si dice la persona, el imputado tomaba drogas X, ¿sí? No podemos poner el imputado tomaba medicamentos. Si bien es una droga, no podemos. Hay que poner drogas X, tal cual dice. Mucha atención también a los conectores, porque hay que hablar en tercera persona. Manifiesta, relata, dice, argumenta, asevera, expone, asiente, etc. Están todos ahí. Para no repetir el dice, 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 dice. Si bien dice una vez está bien, se puede usar. A lo sumo dos, bueno, está bien. Pero mucha atención a la tercera persona. La persona X, de nacionalidad tal, de tantos años tal, que viven, de sus padres X, y yo, y relata que, ta, ta, ta. Manifiesta que, ta, 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 y así. Si quieren pueden unir los párrafos, las oraciones, pero no pueden modificar la información, ni sumar de más, ni sacar. Ni sumar, ni sacar. Tiene que estar todo eso. Muchísima atención. Entonces puede ir corroborando el texto original con su texto. A ver, ¿está esta idea? Listo, está, muy bien. ¿Está la siguiente? Está. Entonces es un trabajo de esquemático. Bueno, no creo que tengan dificultad, van a tener 2 horas para hacerlo. Yo abriré ese día la pestaña en el campus y también llevaré copias en papel por si alguno no tiene acceso al campus virtual. Mientras tanto, practiquen, vean las ideas, está todo ahí en el campus. Me pueden escribir en estos días y yo voy a estar orientando. Bueno, ahora vamos a la segunda parte del video. Ahora sí, continuamos con la segunda parte del video respecto de la clase 6 sobre argumentación. Comenzamos así la segunda parte de la materia. La primera parte fue escritura, recién terminamos de hablar de las posibles pautas de la actividad obligatoria, y ahora comenzamos la segunda parte. Ya estamos viendo, como decía un docente acá en La Plata, la luz al final del túnel. Entonces, estas clases van a tratar sobre argumentación. Hoy veremos una introducción. La clase que viene veremos algunas estrategias argumentativas. La clase 8, bueno, seguiremos con las estrategias. Y ya estaremos pensando luego en el trabajo individual de argumentación. Se va a dar un tema controvertido, como en el derecho son todos los temas controvertidos, para que ustedes desarrollen una postura, tomen posición, acuérdense de tomar posición, y después desarrollar los argumentos que sostengan esa posición, lo que va luego a una conclusión. Y estamos hablando la argumentación con las falacias. Las falacias entendidas como argumentos falsos que parecen verdaderos. Entonces, bueno, vayamos a la clase introductoria. Aclaración, estos son temas muy grandes, enormes, que hasta pueden ser una cuestión de un curso separado de la facultad, un curso de posgrado, maestría, etc. En este taller vemos una breve introducción, como en toda la facultad, las materias son una breve introducción a este conocimiento infinito, ¿sí? Por si alguno se quedó con ganas de más, bueno, los invito a que sigan investigando, desarrollando, profundizando, ¿sí? Porque, bueno, nosotros somos, si bien vamos a ser abogados profesionales, ya estamos transitando en ser estudiantes de manera profesional. Y todo lo que la facultad no da, bueno, queda a nosotros investigar. Entonces, estas son clases introductorias, donde vemos algunas terminologías, pero
se puede desarrollar muchísimo más. Hay libros enteros enormes de miles de páginas. Entonces, en esta clase, ¿cómo la vamos a dividir? Tenemos un breve marco teórico de lo que es la argumentación, para qué sirve, en qué contexto se da, qué es un argumento, qué es en sí mismo la argumentación. Luego hay un texto de Manuel Atienza, es abogado español. Bueno, el texto es mucho más largo, acá solamente vemos un capítulo, donde ustedes tienen que leerlo, van a ver algunas cuestiones más que nada de comprensión lectora, hay una guía de preguntas, y luego las actividades, que son tres, hay una actividad 1 y 2 y un cuestionario final. Entonces, y para cerrar, hay un video de un tema muy controvertido sobre el aborto, donde ustedes tienen que extraer los argumentos de este biólogo, que bueno, claramente lo dice, si bien no lo dice de manera clara, pero sus argumentos se infieren que está a favor del aborto. Con esto hago una aclaración, ¿sí? Como son temas delicados, controvertidos, a mí no me importa de qué postura están, si están a favor, en contra, arriba, abajo, norte, sur, este o oeste. Lo único que se va a valorar es los argumentos, ¿no? Cómo se desarrollan, si ustedes los detectan, la postura, el punto de vista, sus secuencias, si hay contradicción o no. Pero acá vemos temas controvertidos, bueno, que esto suscitan pasiones, entonces hay que dejar de lado la pasión para intentar llegar a este conocimiento objetivo, que detrás de todo esto está esa innegable búsqueda de la verdad, ¿no? Detrás de estos valores, la justicia, la verdad y el bien. Entonces, son temas delicados, en este caso fue el aborto, puede cambiar, no sé, un tema ambiental, un tema, no sé, de bullying, qué sé yo, tantos temas de feminismo, ¿no? Vacuna sí, vacuna no, qué sé yo, tantos temas delicados. Entonces son solamente temas de laboratorio, de estudio, de práctica, donde ustedes tienen que desarrollar estas estrategias y cualidades. Y a veces la misma profesión nos pone en conocimiento de posturas que uno estaba en contra o a favor. Entonces, es muy noble intentar entender otra postura que es muy delicada, a ver qué dice, intentar comprender sus argumentos y después intentar rebatirlos con otro argumento, que eso sería la refutación. Acá vamos a ver todo eso a lo largo de estas clases. Entonces, para empezar, decimos una breve definición de la argumentación: es una operación por la cual el enunciador, o sea, nosotros, busca transformar por medios lingüísticos sistemas de creencias y representaciones de su interlocutor. Entonces, en la argumentación, quien argumenta está buscando lograr un fin. Y ese objetivo es muy importante. Estamos intentando, subrayado en mayúscula, grandote, intentando que el interlocutor, o sea, nos escucha, modifique su sistema de creencias, ¿sí? Para intentar convencerlo, persuadirlo, que reflexione, pero siempre es un intento, porque no es 100% fiable que el interlocutor modifique su pensamiento. Entonces, esto nos embarca en una discusión crítica, en una lucha de palabras. Las cosas se pueden hacer por la violencia física, o medios ilícitos, o intentar a través de la argumentación llegar a caminos de paz y la búsqueda de una solución o de la verdad. Como vemos, el derecho toma este camino, ¿no? A través de la argumentación. Entonces, van a ver que hay muchas teorías de lo que es la argumentación. Hay una que se ve que el derecho es una totalidad de argumentación. Pero desde el vamos, no solamente el derecho utiliza estas estructuras, sino que también, bueno, los medios de comunicación, la misma economía, la misma sociedad, o todo el tiempo sin querer estamos argumentando.
Entonces, este es un intento de transformar por medios lingüísticos, o sea, a través de la palabra, este sistema de creencias. Esto se puede hacer por convencimiento o por persuasión. Si hablamos de persuasión, estamos referidos yendo a los sentimientos, ¿no? Intentar convencer a través de cuestiones emotivas. Eso pasa. O a través de razones objetivas para que la persona llegue a un convencimiento. Puede ser que se dé cuenta de su error y diga, ah, bueno, mira, esto está bien, tiene sentido, la frase tiene lógica, por ende yo esto no sabía y ahora voy a cambiar este pensamiento. ¿No? ¿Sí? Al derecho le importa este tipo de sistema por convencimiento, por razones. Una misma sentencia es una estructura muy bien organizada de argumentos razonados. Respecto a los sentimientos, el mundo del derecho no se puede fiar de subjetividades, ¿no? De emotividades. Ahora, no se cierra la puerta. Las cuestiones emocionales en el derecho son permitidas, pero hay que tratar de objetivizarlas, ¿no? En la vida real todo esto, este mundo de palabras, de argumentos, refutaciones, tiene que estar basado en pruebas, porque si no podríamos mentir descaradamente, hacer pasar como verdades, y este argumento que intentamos que era verdadero se transforma en algo falso, una falacia. ¿Bien? Acá, bueno, pero mientras tanto solamente vemos argumentos, no vemos ni la prueba ni todo lo demás. Pero para que vean cómo está todo unido. Y antes de esto van los hechos, lo vimos en toda la primera parte. Los hechos es la causa del derecho, bueno, sigue. Después vendrán la argumentación para justificar esa visión de los hechos, junto con la prueba, y luego la petición. Pero estamos solamente en esta pequeña parte que es argumentación. La argumentación utiliza argumentos. Y los argumentos que son razonamientos que demuestra, refuta o justifica algo. Entonces, bueno, tengo un argumento, dos argumentos, tres argumentos, cuatro argumentos. Habrá que ver después cuál es el argumento más fuerte, los concordantes o los subsidiarios. Estos argumentos utilizan razones o premisas. ¿Y qué son estas premisas? Son afirmación o idea que se da como cierta y da base a un razonamiento. Ya lo veremos, a ver cómo lo podemos diferenciar una premisa del punto de vista. Y la razón es este acierto, verdad, justicia en lo que dice una persona. Entonces, podemos, antes de empezar, bueno, tenemos muchas secuencias lingüísticas, narrativa, explicativa, y tenemos la argumentativa. En la narrativa, en los hechos, estábamos escribiendo un relato para contar lo que pasó, de manera ordenadita. Pero sin querer, esa es una visión, y sin querer queriendo estamos intentando, bueno, demostrar que nuestra visión es la correcta, etc. ¿Va a haber hechos controvertidos? Sí. Bueno, y ahí en los hechos controvertidos es donde aparece la argumentación para intentar darle más fuerza a tal posición. Porque si está controvertido significa que hay una posición a favor y otra en contra. ¿Sí? Y los dos van a querer tener razón. Entonces, ¿cómo hacen para querer tener razón? A través de argumentos. ¿Sí? Abogado A y abogado B. Expone un abogado, el otro abogado contesta y viceversa. Por eso está la demanda, y luego la contestación y otra contestación. Entonces, lo primero que es esto, ¿no? Hay un hecho controvertido. Porque si hay un hecho pacífico, está aceptado por ambas partes, entonces ya la argumentación no tiene sentido de existir. Entonces, siempre va a haber un hecho controvertido. Ahora, dentro de ese hecho controvertido, mucha atención, hay que decidir qué hecho o qué cuestión hay que argumentar. Presten atención. ¿Por qué? Porque los hechos son muy grandes y cuando uno va explicando se va a encontrar que hay subhechos. Por ejemplo, estamos hablando del hecho 1 y de repente estamos hablando del hecho 1.1. Después viene el hecho 1.2, 1.3. Ejemplo, a ver, una cuestión controvertida, la contaminación. Contaminación por agroquímicos.
como sabes, siempre hay posturas, ¿no? Gente que está a favor que hay contaminación y otros que dicen que no, que la contaminación no es tan grave, que bueno, todo el mundo contamina y que la madre tierra lo puede recuperar. Entonces, siempre va a haber posturas. Ahora, pero si hablamos de contaminación como tema a debatir, vamos a ver qué tipo de contaminación. De agua, aire, suelo, tierra, energía, sociedad, pobreza, economía. Listo, bueno, dijimos contaminación del agua. Bueno, a ver de qué tipo de agua, en el mar, en el río, en un lago, agua potable, en los animales, en la producción, en las empresas. ¿A qué tipo de agua nos estamos refiriendo? ¿No? Entonces, hay que ir definiendo el punto exacto a debatir. Porque si hay diferencias en el punto para empezar a debatir, ya hay un problema. Este está debatiendo de algo y este de otra cosa. Pueden ser similares. Entonces, se genera una confusión. Y la confusión no es buena en la argumentación, porque este es un sistema muy delicado que se puede caer en cualquier momento. Y esto se puede transformar en una falacia. Todo esto lo vamos a desarrollar varias veces en las clases presenciales. Haremos cuestiones prácticas, algún chiste, y nos daremos cuenta de cuántas veces hemos dicho alguna falacia, porque seguramente a nadie le gusta perder cuando está discutiendo de manera argumental. Sigamos. Entonces, el objetivo es persuadir o convencer. Pero antes de argumentar tenemos que tener muy claro la postura o el punto de vista, si estamos a favor o en contra. A favor o en contra. No podemos estar en el medio, ser parciales, porque la argumentación tiene que ver con esto de demostrar o justificar un razonamiento, pero es a favor o en contra. Si hay dudas, bueno, ni no sabemos si estamos a favor o en contra, o sea, no convencemos. Nuestra idea es convencer, a favor. Entonces, ustedes tienen que elegir o diferenciar cuál es el punto de vista del oponente o de ustedes, a favor o en contra. ¿Por qué no podría haber contradicción? No podemos estar a favor de tal cuestión y luego nos contradecimos y estamos en contra. ¿Sí? Entonces, cuando argumentamos debemos tener en cuenta el destinatario, quién es, debemos pensar, a ver, quién es, seleccionar, y acá viene este trabajo de ordenar. ¿Se acuerdan que dije en primera clase, anoten esta palabra, ordenar, el orden, secuencias, estructurar los argumentos, a ver qué argumentos tenemos, bueno, a ver, y cómo los colocamos para que continúen con esa línea argumentativa y lleguen a ese convencimiento, que tengan fuerza argumentativa. Y obviamente luego esto va unido a las pruebas. Utilizar cierto registro lingüístico, o sea, adecuarse, a ver quién nos escucha o quién nos lee, bueno, su nivel lingüístico, si es alto, medio, bajo, ordenar las ideas, y darle más peso a lo racional que lo a emocional. Eso lo vamos a seguir ampliando luego. A tener en cuenta las características de la argumentación. El objeto, el locutor, el carácter y el objetivo. El objeto es todo tema controvertido, o dudoso, o problemático. Y está lleno de cuestiones problemáticas en la misma sociedad. Cuántas discusiones todo el tiempo por todo. Siempre va a haber posturas a favor, en contra, o sea, guerra sí, guerra no, pandemia sí, pandemia no, virus sí, virus no, todo está controvertido. Bueno, cada tema puede ser objeto de argumentación. El locutor, bueno, es quien manifiesta esa manera de ver e interpretar la realidad. Porque detrás de todo esto está la búsqueda de la verdad. ¿Sí? Es más, hay quienes niegan que exista la verdad y otros que dicen que sí, realmente sí. Gran tema de discusión, eso se va a ver en filosofía, acá a tanto no llegamos. Entonces, todos nosotros solamente cuando argumentamos estamos exponiendo una forma de ver esa realidad. Va a haber otro que tendrá otra forma, pero tiene que estar ordenada y estructurada con argumentos. Porque eso es lo que le da esa veracidad, que es fiable. Me podrán decir, bueno, profesor, pero el acceso a la verdad es algo interminable. Bueno, a tanto no llegamos
Esta profundidad se verá en otro tipo de materias, otro tipo de textos. Acá solamente estamos viendo una simple y humilde estructura de argumentación. El carácter siempre es polémico o hay una cuestión de diálogo. Abogado pone argumentos, los lee, los refuta o los asiente, expone argumentos y viceversa. Entonces es una lucha argumentativa. Hay una contraposición de dos o más posturas, se formula una relación hacia enunciados, y el objetivo fundamental, ¿qué queremos? Provocar adhesión, convencer, persuadir al público o al interlocutor. Obviamente estos son los objetivos lícitos. A veces esta misma persuasión se puede utilizar para hacer el mal. Estamos hablando de las palabras, ¿no? de convencer, pero también se puede utilizar para hacer, llevar al error, llevar a la confusión, ganar más tiempo. Bueno, eso es una falacia. Eso el taller no lo propone. Pero para que vean la magnitud de lo que estamos estudiando y tenemos como práctica. En el derecho, en la vida real, bueno, si se demuestra este tipo de actos ilícitos, serán pasibles de una sanción. Por toda la estructura del derecho, más que nada procesal, está basado en estos principios de buena fe, entre ambas partes, principio de razonabilidad, que detrás de todo esto está la argumentación. Y con esto ustedes van a poder hacer escritos, demandas, contestaciones, recursos, exámenes, escritos, tesis, monografías, etc. Tenemos, bueno, dentro de la argumentación tenemos las figuras retóricas, ¿no? Son estos elementos que utilizamos como argumentos. Hay muchísimas más, pero bueno, vemos algunas poquitas. Tenemos anáforas, es una figura, ¿no? que consiste en la repetición de una o más veces de un mismo concepto a una palabra. Por ejemplo, la niña no ríe, la niña no llora, la niña tal cosa. Se repite, ¿no? Queremos demostrar que la niña tal es víctima de tal cosa. Anáfora. Otra, metáfora. Es un pensamiento por el cual una realidad, conceptos se expresan por medio de una realidad, conceptos diferentes. Ejemplo, el sol es la linterna de la tierra. Y ahí vendrá todo el discurso. Hipérboles. Es la exageración de un hecho, circunstancia o relato. Ejemplo, lloró tanto que sus lágrimas formaron un lago. Bueno, ese tipo de estrategias se pueden utilizar en nuestros escritos. Obviamente, siempre tiene que estar relacionado con la objetividad. No podemos dedicar gran parte de nuestra argumentación dentro del mundo del derecho a la subjetividad, porque eso carece de prueba o es muy difícil de probar. Bueno, entonces en el campus tenemos, van a ver qué es argumentar, el argumento, ver, también hay otras figuras como la interrogación, la repetición, ¿no? Y atención a esta diferencia entre persuadir y convencer. Convencer, intentamos que quien nos escucha o nos lee cambie de opinión a través de un convencimiento propio, porque ha leído o ha escuchado nuestros argumentos y ha dicho, bueno, sí, tiene razón, yo estaba en error, acá hay pruebas, están los argumentos, bien. Y la persuasión tiene que ver con una cuestión de sentimientos. Cuando intentamos, a través de movilizar el corazón, las emociones, y generar un cambio en el pensamiento. Para que vean las dos diferencias. Esto nos lleva a la actividad de ver el video. ¿Sí? Vean el video del biólogo, por favor, ya escuché dije la aclaración antes, ¿sí? Tema controvertido. Bueno, ustedes tienen que
ver el video y sacar todos los argumentos. Van a ver que habla de la vida, de la placenta, de la genética, bueno, temas, bueno, como abogado temas, términos médicos no desconoce, pero intentar sacar a ver, lo que ustedes creen que es un argumento. Después lo van a poner en el campus y yo lo voy a corregir. El argumento es diferente al punto de vista. Atención, el punto de vista es a favor o en contra de tal hecho controvertido de manera precisa. ¿Sí? Luego viene el argumento, que es posterior. Pensemos un breve argumento, pero brevísimo, cortito. Yo creo que ustedes van a aprobar el examen del jueves. Ahí está, o sea, estoy a favor de ustedes. ¿Mm? Si es que estudian, argumento 1, y si es que hacen borradores. Entonces, la premisa es, yo estoy a favor que ustedes aprueben. ¿Así bien? Estoy a favor. Si ustedes estudian y escriben. Esas son las premisas. Entonces, tenemos el punto de vista y dos premisas cortitas. Ahora, las premisas se pueden atacar, porque que ustedes aprueben, hay muchos más factores, no solamente que hayan estudiado y hayan hecho borradores. Puede ser que el tema les sea sencillo, que ya tengan otra experiencia, como también puede ser que hayan estudiado y hayan desaprobado. Entonces, pero más que nada para que vean que esas premisas son las que se van a atacar luego. Se van a atacar. Premisa 1, premisa 2, premisa 3, para intentar decir, no, acá está diciendo que van a aprobar si tal cosa, pero la contraparte va a intentar atacar diciendo que no van a aprobar porque si estudian, pero estudian mal, si hacen borradores, pero hicieron malos borradores. ¿Sí? Es un ejemplo que nadie se ofenda, ¿sí? Para entender lo que es el punto de vista con las premisas. Y así esa estructura se puede utilizar con muchísimos temas. Por ejemplo, quien está a favor del aborto va a decir, estoy a favor del aborto, y va a hablar de esta premisa 1, premisa 2, premisa 3, premisa 4. Lo complicado y lo más usual en la argumentación es que a veces no queda claro si el punto de vista está a favor o en contra. Entonces tenemos que empezar a investigar y a entender, escuchar muy bien exactamente qué está diciendo para comprender si está a favor o en contra. Y queda a nosotros ver si hay contradicciones, porque si hay contradicciones, luego lo podemos atacar con otro argumento. O sea, cuando yo digo atacar no es una cuestión física o de insulto. Cuando hay insulto en la argumentación o una ironía, algo que no corresponde, bueno, se cae la argumentación. No hay posibilidad de seguir. Y también está demostrando un miedo terrible de quien tuvo la oportunidad de contraargumentar, no lo dijo. ¿Y qué hace? Insulta para menospreciar. Obviamente, como no quiere aceptar que está en el error o no tiene argumentos y no quiere perder, va a intentar destruir y no llegar a este camino de la verdad que se busca en la argumentación, ese camino lícito. Pero también la argumentación puede ser para buscar cuestiones ilícitas. ¿Mm? Pero este curso no lo promueve. Y bueno, luego tienen que leer el texto de Atienza, hay una guía de lectura, háganla a donde puedan. Atienza, leanlo tranquilo, tiene cierta complejidad su texto, lean parte por parte, van a tener dificultad, habla del marco teórico, de argumentación, teorías, etc. Lo vamos a ir ampliando en las clases. Bueno, por favor lean, ¿sí? Primero el examen, después esto, van a ver que esta parte de argumentación es hermosa. Va a encantar, bueno, pues estamos acá porque nos gusta el derecho y nos gustan los conflictos, nos gusta estar ahí intercambiando ideas, debatiendo, para llegar a una solución. Bueno, nos vemos el jueves. Como saben, me escriben. Lo mejor para ustedes.